Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Adrián Zárate Condori. Yo soy integrante de la Sociedad de Filosofía y Estado Constitucional del Instituto Iberoamericano de Investigación Apex Juris. Y en esta oportunidad me presento ante todos ustedes para tratar el tema titulado de la siguiente manera: Derecho a la educación en los tiempos modernos. Y es que para hablar de la educación como un derecho, como un elemento de particular importancia en el desarrollo de todo ser humano, debemos referir que éste se ha visto gravemente afectado, pues las medidas en la lucha contra el COVID-19 o coronavirus han modificado el contexto que estamos atravesando, influyendo a su vez en el ejercicio del derecho a la educación. Pues la clásica modalidad de educación que nosotros conocíamos es distinta a la que existía antes de la cuarentena, durante la cuarentena y el que va a existir después de la cuarentena. Pues la educación nos resulta bastante complicado imaginar a una persona que sea capaz de ejercer su voto de manera consciente sin tener un mínimo grado de instrucción o formación académica. Y lo propio podemos decir que nos resulta difícil imaginar a una persona que sea capaz de ejercer sus derechos de manera adecuada y a su vez de manera limitada en armonía con los derechos de otras personas. Y esto no se podría lograr si estas personas no cuentan con un mínimo grado de instrucción académica. Y es que la educación permite y dota al individuo de las herramientas adecuadas para que éste pueda insertarse de mejor manera a la sociedad a futuro. Y a su vez, de insertarse a la sociedad, le dota de las herramientas para que ésta tenga un mejor nivel de vida. De manera que la educación es un factor que potencia el desarrollo del individuo y a su vez potencia el desarrollo de las sociedades como un conjunto de individuos. Y es que, ¿cuál es el fin esencial de la educación? Conforme decía Jacques Delors, la educación tiene un fin esencial y es acompañar el desarrollo continuo de la persona, no como una fórmula milagrosa, sino como una vía para el mejor desarrollo de una sociedad democrática. Pues la educación, per se, no nos va a garantizar ciudadanos inteligentes, ni mucho menos nos va a garantizar estudiantes sobresalientes. Lo que sí nos va a garantizar la educación es tratar de reducir los índices de alta pobreza. También nos va a garantizar los márgenes de choque entre ideas, los márgenes de expresión. Y es que solamente una sociedad altamente educada va a aceptar la opinión, el criterio de otra persona sin necesidad de compartirlo. Pues la educación juega este pequeño gran papel fundamental en cuanto a la formación y fortalecimiento de una sociedad democrática. Sin embargo, vemos que la educación no solo es protegida por los sistemas constitucionales a nivel interno, sino también este elemento es protegido por sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Tal es el caso del artículo 18 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A su vez, el artículo 13 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y hablando a nivel regional, tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos que reconoce este derecho en el artículo 26 y lo propio la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Y es en este sentido que la Observación General número 13 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha determinado elementos característicos fundamentales de la educación. 1. La disponibilidad. ¿Qué implica esto? Que la educación esté abierta y disponible para todas las personas y que ésta no se convierta en un lujo para un determinado grupo de personas. A su vez, el segundo elemento fundamental que ha determinado este comité es la accesibilidad, que ésta sea de libre acceso para todas las personas. Pero a su vez, este elemento tiene 3 subelementos. 1. La no discriminación. ¿Qué implica esto? Que la educación sea absoluta para todos, no que la educación se vea limitada para un determinado grupo de personas por cuestiones raciales, sociales, ideológicas o de cualquier otro tipo. Asimismo, tenemos que la educación debe tener la característica de la accesibilidad material. ¿Qué implica esto?
que la educación debe ser accesible, no solo en las letras, sino materialmente, ya sea a través de un centro educativo local, un centro educativo en la región, o bien a través de medios tecnológicos. Y es este punto sobre el cual voy a volver más adelante. Asimismo, debemos hablar de una educación con accesibilidad económica para todas las personas, de libre alcance para todos los bolsillos y no solamente para unos cuantos que sean capaces de pagar. Y por último, el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales habla de la particularidad de la educación, que es la adaptabilidad. ¿Qué implica esto? Que este elemento de la educación se vea fácilmente flexible y adaptable a los diversos contextos que pudieran suscitarse. Y es que, teniendo esta plataforma conceptual, vamos a referir la realidad del derecho a la educación en nuestros días. Y es que, conforme decía el profesor Juan Castañeda, la excepcionalidad que era la educación virtual o a distancia se ha convertido hoy en día en la regla general, que es la teleeducación o educación remota. Sin embargo, no nos hemos puesto a pensar cuántas personas realmente tienen las condiciones para acceder a esta educación. No nos hemos puesto a pensar en la distancia entre las personas y sus posibilidades de acceder a una red de internet para acceder a sus clases. Tampoco nos hemos puesto a pensar del grave riesgo que existe en no permitir que las personas accedan a la educación, pues esta a su vez asesta una seria puñalada a la democracia. Pues debemos tener en cuenta que la educación como un derecho humano y conforme manda la doctrina, ha dejado de ser un mero límite al ejercicio del poder, sino que hoy en día los derechos humanos, la educación, se han convertido en los fines máximos que pretende alcanzar un Estado. De manera que el Estado, a través de sus instituciones públicas, debe crear las condiciones positivas necesarias para el ejercicio de estos derechos. Pero ojo, debe tener cuidado de no caer en la teoría del efecto del desaliento. De manera que, en el contexto que estamos atravesando, los colegios, las universidades y cualquier institución pública o privada inclusive que brinde servicios de educación debe crear las condiciones mínimas para que sus estudiantes puedan acceder a este derecho y puedan ejercerlo de manera adecuada, y no, en contrasentido, crear las condiciones para que ellos puedan desertar de la educación por no contar con los medios básicos necesarios. Pues si hacemos eso, le quitamos este elemento a todo ser humano, y un ser humano que no tenga un mínimo básico de educación, mal va a poder ejercer sus derechos, mal va a poder defender los otros y los propios mismos, de manera que instalamos una potencial bomba de tiempo al atentar contra el derecho de educación, pues también debemos tener presente que como un derecho humano, este está revestido del principio de interdependencia, y al afectar el derecho a la educación, afectamos el derecho a la calidad de vida y la vida misma, afectamos el derecho al trabajo, afectamos el derecho a la salud, afectamos los derechos políticos y muchos otros, de manera que nótese lo peligroso que esto puede ser. Por tal motivo, los estados están en la obligación de respetar, preservar y promocionar este derecho, de modo que sean ellos capaces de generar las políticas públicas adecuadas para que la educación no pase de ser absoluta para todos y se convierta en un lujo para determinados grupos de estudiantes, y afortunados grupos de estudiantes podría decirse, que tienen las condiciones para pagarlas. Pues si lo hacemos, la democracia se va a ver en velo. Y si la democracia se ve en velo, nuestros estados mismos se verán en el limbo. Concluyo con esa pequeña frase y agradezco el tiempo que me han brindado y agradezco la oportunidad a la sociedad Apex Juris. Hasta una próxima oportunidad. Tengan todos muy buenas tardes.